Me toca volver al escenario, digamos, para recibir a los ministros que nos acompañan hoy. Así que, por empezar, obviamente, les quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes por hacerse el hueco para venir hoy sábado. Así que gracias, Andrea, gracias, José, gracias, Martín. Hay mucha expectativa con esta conversación, muchísima. Adriana, perdón. ¿Qué te dije? Andrea. Y a Andrea recién le dije Nati. Vengo arrastrando. Sí. Ok. Y ayer, bueno, no importa. Ayer a Lucas le dije Martín. Acá arriba también. Así que vengo bárbaro. Bueno. Ya vengo a entrar. Bueno, entonces hay mucha expectativa por esta conversación. Así que bueno, realmente muy agradecidos de tenerlos. Voy a recordar antes de largar un poco las normas. Nosotros con las madres y padres que nos acompañan fuimos desarrollando juntos una serie de expectativas compartidas o normas para todos los espacios. Venimos con conferencias, con talleres y demás, todo tipo de reuniones. Así que hablamos un poquito, ¿no?, de dialogar con respeto, favorecer la participación, encontrar puntos en común, colaborar con los tiempos, respetar formato de cada espacio y aprovechar cada momento para generar vínculos, ¿no?, en relación a esto del movimiento de las familias que sigue consolidándose en todo el país. Así que bueno, con esto de favorecer la participación, ya estuvimos en el espacio anterior proponiendo que escriban preguntas o consultas que tengan para los ministros. Sigue ese espacio abierto, así que ahí está Nacho Dupuy, que levanta la mano. Él sigue recibiendo preguntas, en cualquier momento me las acerca y la idea es sobre todo tener una conversación con ellos en base a sus inquietudes. Así que bueno, hecho ese preludio, yo quiero hacer nada más un comentario como para disparar la conversación. Y los invitamos a hablar del rol de las familias. Y venimos hablando con las familias ya un día y medio, ¿no?, sobre esto. Y hay como un punto de partida que es un poco ineludible, que es que vivimos en un país muy lindo, que todos queremos mucho, lleno de oportunidades, pero también con muchas dificultades, ¿no? Nosotros hace poco publicamos un estudio con un dato que se repite mucho últimamente, que solo 16 de cada 100 estudiantes que inician la primaria llegan al final de la secundaria en el tiempo esperado y con los aprendizajes básicos. Y ese es un dato, digamos, que ilustra lo titánico del esfuerzo que nos toca a todos para mejorar el sistema educativo argentino y en particular de la dificultad y la responsabilidad que les toca a ustedes, ¿no?, liderando los sistemas educativos provinciales. Entonces, un poco lo que queremos proponer hoy es una conversación con sinceridad, genuina, pero desde la empatía, ¿no? Desde la empatía en el sentido de que por ahí necesitan muchas madres y padres que nos acompañan, de muchas dificultades que viven y que muchas veces no le encuentran solución y a veces piden ayuda y sienten que no la reciben, pero también con ustedes que al frente de estos sistemas tienen realmente un sinfín de desafíos y un sinfín de dificultades que muchas veces tampoco son consideradas a la hora de hacer distintos reclamos. Así que este es un poquito el puntapié que quería dar, y empiezo con una pregunta un poco abierta, que esto parece como ¿cómo se llama esta película que todos los días es el mismo día? El Día de la Marmota, ¿no? Porque es un poco la pregunta central que nos venimos repitiendo, que es, ¿cuál creen ustedes que debería ser el rol de las familias en educación? Y después por ahí podemos ir, a partir de sus respuestas, metiéndonos en distintos recovecos. No sé, Adriana, si querés arrancar. ¿Es por ser minoría? Por ser minoría y ser local. Por ser local. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar pensando en este tiempo que el rol de las familias en la escuela, en la educación de los chicos, de las generaciones jóvenes, sustantivamente es diferente al que todos nosotros conocimos cuando fuimos estudiantes. Porque en realidad la sociedad está cambiando,
las instituciones han cambiado, las demandas que las nuevas generaciones tienen en la escuela son diferentes, y porque además, como bien decías también, todos estamos viendo, sufriendo, diría de alguna manera, esta dificultad en la vincularidad de nuestra sociedad, que nos convoca también a pensar que tal vez necesitamos una nueva contractualización entre la familia y la escuela. Aquellas cosas que estaban dadas por obvias y que de alguna manera parecían que estaban asumidas y entendidas por todos, hoy parecen no estarlo. Entonces nos encontramos incluso con escenas en lo escolar, en lo educativo, que nos sorprenden, que irrumpen y que realmente dan cuenta también de esta dificultad en el modo de vincularnos. Con un agravante, que estamos hablando de la educación, sobre todo si hablamos de la educación obligatoria, de niños, de niñas, de adolescentes, que en este tiempo son chicos muy estimulados cognitivamente, porque el mundo los estimula permanentemente, pero también frágiles en lo emocional, que requieren de nosotros y de los adultos muchos más acompañamientos, tal vez, de los que necesitábamos en los niveles de autonomía en que nos movíamos nosotros en la escuela. Por lo tanto, ese nuevo contrato tiene que poder mirarnos a todos, escuela y familia, en una búsqueda de los acuerdos que los chicos necesitan para ir creciendo con referencias claras. Ninguno de estos chicos, por más estimulado cognitivamente que esté, puede hacerlo con estas fragmentaciones que ve en la sociedad adulta, el desconcierto que ve en la sociedad adulta, las contradicciones inmensas que ve en los ámbitos donde se desarrolla la vida adulta y muchas veces con contradicciones que enfrentan la mirada de la familia y de la escuela. Por lo tanto, yo creo que es un tiempo de generar espacios de la construcción de una nueva manera de vincularnos entre las instituciones educativas y las familias para poder acompañar el crecimiento de las generaciones más jóvenes que están requiriendo de nosotros, voy a insistir, estatus adulto, que hoy es el que parece estar más hackeado, porque ustedes vieron que todos hablamos de la adolescencia eterna y pareciera ser que eso también inunda esta forma de pararnos en el mundo donde la adolescencia pareciera interminable. Entonces, la verdad que volviendo a definirnos como adultos, tenemos que sentarnos a hacer ese nuevo contrato que la vida que crece alrededor nuestro está exigiendo de nosotros. Que pueda tener coherencia, que les pueda dar referencias claras, que les pueda dar certeza. Esto no quiere decir que en el vínculo entre las personas no existan disidencias. Las puede haber, pero hay ciertos aspectos del acompañamiento, del crecimiento que tenemos que concertar entre todos los que tenemos responsabilidad de acompañar ese proceso tan importante. Y me parece que es un tiempo y que la nueva escuela va a requerir también de un espacio para recontractualizar los acuerdos, volverlos a armar los acuerdos entre la familia y la escuela. Gracias, Adriana. Bueno, ahí ya nos introdujo varios temas. Yo voy a ir por el título de un nuevo contrato, ¿no?, de familia-escuela. No sé, Martín, José, quién la quiere tomar, pero ¿por dónde podríamos empezar a crear ese contrato y cuál podría ser el espacio para generarlo? ¿Vamos en orden? Primero, nosotros charlamos seguido y siempre charlamos bien, ¿eh? Así que si las reglas eran para nosotros tres, estamos tranquilos que hasta ahora nos venimos de hace 2 años y medio llevando muy bien, ¿o no? Sí, no va a ser hoy. Sí puede ser que no cumplamos mucho los tiempos. Algunos tenemos fama de eso en el consejo. Sí, ponete malo. Yo te voy a bancar. Bueno, voy a tomarlo del contrato. Hay un proverbio africano, dicen que es africano, es muy viejo, que dice que para educar a un chico hace falta una tribu y no un padre, ¿no? La modernidad le puso a la tribu escuela y pareciera que hace falta una escuela, pero el proverbio decía un padre. O sea que el primero que educa es la familia, lo vamos a traer a padre, madre, digamos. Era viejo esto, por eso era solo el padre, ¿no?
está claro que hoy para educar a un chico hace falta una comunidad que quiera educar al chico, mucho más que la escuela. Pero tenemos otro problema, que algo de lo que decía Adriana, y que Mariano estuvo ayer acá, y tiene un libro que es el título del libro de Mariano, que dice que vivimos en un mundo sin adultos. Un mundo sin adultos, un mundo que no se quiere hacer cargo de los problemas. O sea, básicamente por eso el mundo es sin adultos. Es mucho más lindo ser adolescente, ¿no? Yo daba una charla, no tengo power acá, pero daba una charla de 3 chicas o chicos caminando por la calle y los 3 estaban vestidos iguales. Pero eran hija, madre y abuela. Y el problema no era que estaban los 3 vestidos como la abuela, que hubiera sido más o menos como la madre, sino que estaban los 3 vestidos como el adolescente. Entonces, bueno, tenemos un problema que tenemos que resolver en la escuela. Pero no lo va a resolver la escuela, y menos sola. Entonces tenemos que ver qué lugar juega cada uno. Y acá creo que en ese contrato, y ahora sí yendo al punto, que quiero poner las dificultades del punto. Hay otras, que nos gusta la grieta en la Argentina hace un tiempo, claramente, que nos cuesta mucho ser empáticos y poner en el lugar del otro un rato. A los docentes, yo dirigí 14 años en una escuela, y no sé cuánto, pero como 22 di clase. Y escuché muchas veces, viste, le ganamos ¿a quién le ganaste? Al padre, porque venía a decirme una cosa y le dije que tenía razón, y ¿de qué te sirvió? Y al revés, otras 1000 veces, ¿no? Viste que al final la maestra, bueno, pero si la competencia es que el chico aprenda, no quién tiene razón. Bueno, en ese contrato, la ley federal, la ley de Educación Nacional 2006 propone una forma, ¿no? La comunidad educativa, la familia es parte de la comunidad educativa, de hecho hay algunos formatos que la incluyen en diferentes lugares para tener ese contrato. Ahora, yo estoy convencido que ese lugar es la escuela, es con un director dirigiéndolo, con un directivo, que para eso tiene que tener las herramientas para hacerlo, y en la cual tenemos que entender, o tenemos que pensar, o tenemos que poner como visión que el resultado de eso es que los chicos aprendan. No es ver quién tiene razón. Bueno, y ahí viene el otro problema, es que aprendan qué. Con algunas cosas están más resueltas, ¿no? Que aprenda a leer no hay duda, que aprenda matemáticas no hay duda, aunque nos cuesta un montón lograr eso. Pero después en las cuestiones culturales, en las cuestiones sociales, en las cuestiones de relaciones, bueno, hay diferencias entre las familias. No todos pensamos igual, porque somos una sociedad bien heterogénea, por suerte. Entonces ahí lo que tienen que aprender, lo que tenemos que intentar de aprender es el respeto a la diversidad en la escuela. Y sin embargo nos cuesta mucho eso. Entonces, volviendo un poco al tema, yo creo mucho en la participación de los padres en las comunidades educativas, pero me parece que el contrato hay que firmarlo ahí. Digo, la estoy pateando afuera. Ahora podemos volver. ¿Por qué la estoy pateando afuera? Porque digo, el contrato hay que crearlo, y no necesariamente en cada comunidad educativa sea el mismo, el de participar. Porque las comunidades no son iguales, los grupos de padres no son iguales, los docentes no son iguales. Lo que no podemos hacer es desentendernos del problema. Si mi hijo no aprende a leer, no es solo culpa de la escuela y no es solo culpa de la casa. Pero la educación argentina llegó a donde ha llegado por un problema de la sociedad argentina y no de la escuela argentina. Y estoy convencido que eso se resuelve entre todos, volviendo a tener el contrato y cada uno opinando en algún punto de lo que le toque y de lo que sabe, y escuchando y aprendiendo y construyendo de lo otro, de lo que por ahí no tiene tan claro. Bueno, un poco la idea esa, cerrando ahí, creo que hay que fortalecerla cada comunidad educativa en su territorio, en su lugar y con su director. Bueno, hola, ¿escucho bien, no? Bueno, vamos a volver después a algunas cosas que ahí afloran de... Exacto, para hacer también de síntesis un poco de lo que señalaba Adriana y José. En primer lugar, los problemas para perfilar este contrato social tienen que ver con esto que decía José, claramente de que estamos en una sociedad donde la autoridad está cuestionada y donde la institución escolar como una institución propia de una sociedad, de un formato social moderno ya no existe. Entonces es una institución asediada. Creo que frente a ese problema tenemos que tener claro que hay que proteger ese espacio, porque con todo lo positivo que uno siempre puede creer que nos depara el futuro siendo optimistas, claramente hoy es un espacio donde suceden cosas que no suceden probablemente en ningún otro lugar de la sociedad, de la escuela, como espacio de encuentro, como espacio de socialización, como espacio de formación de valores, como señalaban o como manifestaban en el panel anterior, que creo que es cada vez más excepcional.
Entonces, en primer lugar, tener claro el problema al cual se enfrentan las personas de carne y hueso que están en la institución escolar y empatizar con eso es fundamental. Por otro lado, yendo a lo pragmático y siguiendo la línea de José respecto a qué escribir en ese nuevo contrato, nosotros justamente creo que debemos distinguir el objetivo de los medios para llegar a cumplir ese objetivo. Y muchas veces quienes estamos en la gestión confundimos ambas cosas. Creo que a la familia no podemos hacerla cargo o responsabilizarla o involucrarla en debates que son propios del campo educativo, pero sí podemos hacerlas cargo y responsabilizarlas de los objetivos que queremos lograr. A ver si me explico, digamos. Nosotros tenemos claro, por ejemplo, para tomar un ejemplo muy claro, que necesitamos que todos los chicos que comienzan la escuela secundaria terminen en tiempo y forma con aprendizajes de calidad. Eso es un compromiso que debe estar firmado en un contrato social entre familias y escuela, Estado. El cómo, creo que ahí hay aspectos que se vuelven delicados respecto a pensar, no sé, la repitencia, formatos de aprendizaje novedosos, que está bueno que si un papá o una mamá se quiere involucrar, discuta y esté en ese ámbito, pero también hay que entender que son cosas que hay veces que hay estudios, hay investigación, hay especialistas que pueden dar cuenta o construir caminos que rompen el sentido común, porque justamente la investigación y hay una distancia entre el conocimiento empírico, intuitivo, y el conocimiento científico que necesariamente tiene que estar basado en datos y tiene que estar dándonos caminos para resolver esos problemas, para lograr esos objetivos. No sé si queda claro, creo que muchas veces se mezcla todo y a nosotros, desde la gestión, nos complejiza y tensiona esa necesaria relación que tiene que haber entre la familia y la escuela. Lo mismo en la primaria, o sea, cómo se enseña matemática, cómo alfabetizamos. Está bueno que el docente pueda explicarle a la familia cómo quiere llegar a cumplir los objetivos, pero muchas veces es complejo y difícil, y está bien que así sea porque la escuela es el único lugar donde sigue teniendo el monopolio del conocimiento complejo. Toda la otra información circula por cualquier otro lugar y es cada vez más abundante, pero hay conocimientos que son complejos que solamente se logran en la escuela y hay que cuidar ese espacio en ese sentido. Yo digo, por último, con Nación venimos trabajando propuso, que me pareció muy interesante, por ejemplo, en el nivel primario, que hubiera carteleras o afiches donde se pusiera cuáles serían los logros que deben tener cada chico en cada grado de la escuela primaria para la familia. Nosotros estamos pensando también en el nivel secundario de la misma forma, digamos. Eso es lo que tienen que saber. ¿La familia qué necesitaría saber para firmar ese contrato? Bueno, ¿qué tiene que saber mi hijo o hija cuando termina el tercer año de la escuela secundaria? ¿Cómo llegan? Ya creo que es un debate que complejiza o entorpece la posibilidad de lograr esas bases mínimas para un efectivo contrato educativo. Bueno, gracias, Martín. Creo que ya hicieron varios comentarios llevándonos un poco a cómo pensar ese nuevo contrato en la escuela y desde la escuela. Algo que estuvimos conversando mucho en los momentos que compartimos hasta aquí con las familias es esto que la pandemia un poquito fue una situación ultra excepcional que generó un contexto que de alguna manera impulsó que por primera vez en mucho tiempo las familias tuvieran un rol, una especie de voz muy presente en el debate público y digamos con un nivel de prioridad muy alto, ¿no? Y eso después un poquito fue cediendo, pero dejó un montón de preguntas abiertas, ¿no? Y una de las preguntas es esa de cuál es el rol de las familias respecto al debate público y respecto a la vida institucional, digamos, del gobierno de la educación. Y yo un poco antes de pasar a la escuela les quiero preguntar por esto, ¿no? Como que
¿Por qué? Porque ya fueron mencionando, ¿no? Al pasar como que, bueno, está el ámbito de especialidad del docente, no con estas palabras, ¿no? Pero un poquito esta idea de que para afrontar toda esta complejidad de cómo crear el nuevo contrato, hay que apoyarnos en los que se forman y los que saben, ¿no? Resolver muchos de estos temas, que muchas veces son pedagógicos, que es, bueno, en fin, creo que ahí sabemos a qué nos referimos. Ahora, a la vez, las familias de alguna manera son que por un tema de inmediatez quienes en muchos casos mejor pueden representar el interés de sus hijos. Y por ejemplo el viernes cuando me tocó abrir contaba la historia de una madre acá presente que de una provincia que no es la de ninguno de ustedes tres, que tenía un problema recurrente porque el agua de su escuela no estaba contaminada, entonces había una escuela nueva, lindísima, que no funcionaba, ¿no? Que son situaciones que pasan muchas veces en un sistema de 55.000 escuelas o instituciones. Entonces, ella tuvo que hacer un esfuerzo titánico y pudo, tras todo este esfuerzo, lograr que ese problema se solucione y que después de muchos días la escuela abra. Pero un poco nos lleva de vuelta a esa pregunta, ¿no? Como que hablabas, Martín, de tensionar. ¿No es necesaria que esté presente esa voz de los padres que, digamos, que son los mejores representantes en muchos sentidos de sus hijos para estar bregando constantemente porque la educación mejore, digamos, mirándolo desde ahí? Esa es un poquito la pregunta que les quiero preguntar un poco cómo la ven, porque acá la estuvimos debatiendo mucho estos días, ¿no? Y eso después nos lleva a si, no sé, las familias como en otros lugares deberían tener no sé, formar parte de un consejo para nombrar directivos a nivel escolar, si deberían participar de alguna instancia de gobierno municipal, provincial, nacional, ¿no? Así que, bueno, ese es un tema que... Si querés arranco, para no dejar siempre de primero, dejamos el último, Dale, porque tengo ganas, aparte de ser disruptivo. Lo primero que te voy a decir es que hay muchísimos casos en los que el padre no se hace ni un poquito cargo de su hijo. Y que si el Estado no se hace cargo del chico, estaba absolutamente abandonado por la familia. Digo, para contar el espectro completo de mis 500.000 estudiantes, digamos, ¿no? Son 500.000 en 1.350 escuelas. Con eso nos encontramos muchas veces, todos los días, en distintas instituciones educativas. Que son muy buenas y en las que la mayoría de los padres se encargan, pero a veces no. Yo creo que el primero que ahora es el padre, ok, estamos de acuerdo. El que tiene el derecho, el responsable de garantizar el derecho a la educación es el Estado. Ahí hay una asimetría clara. O sea, el responsable por constitución del derecho a la educación de Mendoza soy yo. Si no ocurre, la responsabilidad es mía, no es del padre. ¿Sí? La responsabilidad del padre es mandar al hijo a la escuela. Tenemos 6% más de ausentismo que previo a la pandemia. Tengo mis dudas de lo que señalaba recién. Mandamos SMS para que manden los chicos a la escuela, mandamos cosas para que vengan. O sea, segunda obligación netamente del padre, de la familia, es que todos los chicos estén en la escuela todos los días. Primer causa de ausentismo, problema de infraestructura. Chau. Me acabo de tirar tierra arriba, digamos. Digo, no, por eso quiero plantear un debate serio de los problemas que tenemos para que un chico esté en la escuela. Segundo problema es que faltó el docente. Tercero es que los padres no lo mandan y ahí, siguiente. Pero fíjense que en Mendoza, con el sistema nominal de seguimiento que tenemos, los chicos, los días que más faltan son el anterior al posterior a un fin de semana largo. Decisión del padre, y principalmente en primero y segundo grado. Decisión de la familia. Digo, de nuevo, yo no creo que la verdad esté de un lado o del otro, ni que los funcionarios seamos mejor que el conjunto de padres, ni que el conjunto de padres al revés. Por eso yo voy con lo que dice Martín. Nosotros tenemos que tener claro cuáles son los objetivos educativos que tiene la Argentina. En 1884 la 1420 fue clara, dijo algunas cosas y durante 100 años eso funcionó. Hoy evidentemente parte de nuestros... estamos replanteándolo y eso genera tensiones claras, en la cual creo que, y vuelvo a lo que dice Martín, lo que tenemos que plantear es qué es lo que esperamos y cómo lo logramos. Ahora, parte de cómo lo logramos es solamente de los especialistas, lamentablemente, o no. Y otra parte es solamente de los padres, probablemente, o en el conjunto. ¿Y eso cómo se hace en una sociedad? Bueno, a los candidatos a presidente en el último debate les sobró tiempo de educación y les faltó de economía, a todos. No, pero en serio lo digo, ninguno pudo hablar 2 minutos de educación y a todos los retaban cuando hablaban de economía porque se pasaban. Eso sí hay que demandarlo socialmente.
Está bien, pero cuando hace cualquier encuesta de opinión, la educación aparece en 7º, 8º lugar. Bueno, eso es lo que hay que militar, que la educación vuelva a estar en el primero. Ahora, el cómo, yo la verdad que no sé, yo a duras penas creo cómo enseñarle a leer y 2 o 3 cosas más. Y con errores, digo, ¿no? Y con errores. Ahora, si hay algo que a mí me encantaría es que todos pidan más para educación, porque, digamos, me harían más fácil la tarea. Ningún ministro de educación quiere que una escuela esté cerrada 20 días porque el agua está... Ni que se rompa el techo ni que te falten sillas. Es una cuestión muy compleja de administrar un sistema muy complejo en un país muy complejo y aparte muy empobrecido. Vuelvo, nos tenemos que poner de acuerdo en cosas, yo estoy convencido que estamos de acuerdo. De hecho, en el Consejo Federal, que las noticias dicen que tenemos grandes disidencias, creo que hemos votado diferente 2 o 3 veces en 2 años y medio. 2 creo, no me acuerdo, más o menos. Todo lo demás, hay consenso. Ahora, en esos consensos no estamos logrando resultados. Está claro. Entonces, no me quiero ir tanto, pero no sé si la solución viene por tener que seguir seleccionando lugares para gestionar cosas. Creo que cada uno tiene que demandar lo que más quiere. Y lo que nosotros necesitamos es que la sociedad demande educación. Por eso celebro estos espacios. A lo mejor lo que tenemos que hacer es juntar más padres en lugares comunes, como las escuelas, pidiendo por educación, pidiendo por los resultados de aprender, pidiendo que se cuelguen los resultados de aprender en la puerta de la escuela, que es algo que puede hacer el directivo y no lo puede hacer el Estado. O sea, cada uno de ustedes puede ir a la escuela a preguntarle cómo le fueron a aprender y opinar sobre eso. Ok. Sí. Pero José, bien. Perdón, vamos a seguir así, volvemos a la norma que juntos definimos. Pero entonces, José, lo que te pediría una aclaración. Sí. O sea, vos decís, por ejemplo, sería bueno que todos los padres pidan por X o Y. ¿Crees que en ese sentido favorecería que haya instancias institucionales de participación? Seguro, no solo creo que son determinantes las instancias institucionales dentro de la comunidad educativa. Ahora, digo, yo no quiero enfrentar a nadie con nadie, pero todos sabemos quiénes son los que faltan, quiénes son los que vienen, quiénes son los que acompañan, quiénes son los que no, pero la culpa es del ministro, o de la directora, o del docente. O sea, nosotros no podemos hacer nada con un alumno que no está en la escuela. Digo, pero eso se soluciona mucho más directamente en un consejo escolar en la escuela, en los que los padres tengan participación con la cooperativa, con la cooperadora, perdón, con un grupo de docentes. Ojo, en secundaria los alumnos hay que escucarlos. Ok, vos dirías que... Creo que, digamos, es casi lo mismo que lo que está haciendo usted. Sí, perdón. Voy a... No, pero discúlpame, vamos a seguir con... Sí. No, perdón, resuelvo porque tenés razón. Si sentiste eso, pido disculpas. Yo te pido disculpas a vos. Hagamos una cosa, mira. Yo dirigí 14 años una escuela con familia. La responsabilidad de que los chicos aprendan es de la escuela. Es el director general de escuela que soy yo, y de ahí para abajo hasta el director de todos. Lo construimos entre todos, y tensionando el acuerdo y no poniéndonos de acuerdo, no lo resolvemos. Lo resolvemos poniéndonos de acuerdo. Hay gente que estudió muchísimo para saber que algunas cosas funcionan y que otras no. Bueno, yo te puedo poner algunos ejemplos de que sí, si querés, pero no, yo no quiero tensar eso. Lo que creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Vuelvo. Hay familias que ayudan mucho y familias que ayudan poco. Y lo que tenemos que lograr es que la comunidad, para educar a un chico hace falta una tribu, que la comunidad ayude a eso. Y me parece que lo mejor es poner lugares de intercambio en lo que podamos decir cada uno lo que siente, y que así como uno siente a veces que toda la responsabilidad de uno no ayudan, a veces queda al revés. No es lo que quise decir. Quise expresar de que la balanza hay que nivelarla y hay que buscar formas. Y te pongo un solo ejemplo más para defender algo. Todos están de acuerdo acá o la gran mayoría creo con las pruebas internacionales, ¿no es cierto? O internacionales o no, nacionales, perdón, las pruebas estandarizadas. Estandarizadas. ¿Sí o no? Más o menos, digo. Más o menos. Bueno, podemos debatirlo. Si quieren levantamos la mano y hacemos el juego, pero como quieran, porque esa es la forma de ponernos de acuerdo. No, está bien. Quiero terminar la idea de todas las investigaciones que surgen de eso, dicen que la política de recuperación de saberes, que es la repitencia, no genera aprendizaje. Todas. No hay una sola investigación seria que diga que la repitencia genera aprendizaje.
¿sí? Sin embargo, cuando uno propone diferentes formas de mejorar eso, hay ataques de diferentes formas. Algunos técnicos, porque pueden haber errores técnicos en lo que uno propone, pero otros absolutamente ataques. Entonces digo, sentémonos a hablar de educación bien, de cómo lo mejoramos, de qué hace el mundo para mejorarlo, de cuáles son los formatos que funcionan en Brasil, en Uruguay, en Chile, en algunos lugares de la Argentina, y construyámoslo entre todos, a total disposición para eso. Ahora, los problemas, insisto, están en la sociedad. Bien, gracias José. Acá Adriana, ahora le pasamos la palabra a Adriana. Por ahí para redondear, creo que algo que quedó, que está bueno tomar de tu intervención es que está diciendo, ojo que la muestra total de los padres no es por ahí los padres que están acá o los padres que digamos, demuestran grandes niveles de participación por la educación de sus hijos. Eso por un lado, como una aclaración importante, y por el otro, sí estaría bueno pensar buenas maneras de que institucionalmente los padres tengan otro tipo de participación. ¿Te seguís bien? Bueno, está escrito en la ley, digamos. Ok, pero vos estás de acuerdo con eso. Sí. Perfecto, listo. Bueno, perdón, Adriana. Bueno, yo quería decir que estamos hablando en este caso de la educación que es la educación pública. Y como es una educación pública, no es una educación fragmentada en pequeñas unidades de distintas maneras. Para eso la educación pública tiene leyes. Leyes que han sido debatidas, que han sido discutidas y que han sido aprobadas. Porque el sistema educativo como sistema es un sistema reglado. Eso también lo tenemos que comprender. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es muy importante habilitar la participación de los distintos actores de la comunidad en un proceso de democratización creciente de nuestras instituciones, no solo la escuela, todas las instituciones que regulan la vida de nuestra sociedad. Ahora, hay modos de participar y esos modos tienen que estar claros y tienen que tener encuadres que de alguna manera habiliten con claridad a qué va cada uno cuando va a participar. Yo tenía un compañero que era supervisor, que ejercía su función en España y nos escribíamos y hablábamos a veces del tema de la participación y él me decía, el problema de la participación es cuando la convertimos en participeo. Es esto de que toqueteamos todos la participación, pero si no tenemos claro cuál es el encuadre y desde qué lugar cada uno de los que integran el ámbito de la participación puede aportar, entonces terminamos devaluando la participación, por eso le hablaba de participeo, y de algún modo también eso no nos lleva a ninguna concreción de los objetivos que buscamos. Entonces no hay una escuela a la medida de cada familia en el sistema de la educación pública. Porque imagínense, en Santa Fe nosotros tenemos casi 1 millón de alumnos. Si cada uno de esos alumnos viniera con un enfoque diferente, es decir, cuando uno lleva a los chicos a la escuela, los lleva a la educación pública. Eso no quiere decir que nosotros no podamos opinar como sociedad respecto de qué nos está pasando con la educación pública. Pero no es una puja de intereses individuales. Es también el desafío de asumir el compromiso de que estamos discutiendo cosas que tienen más que ver con lo colectivo que con lo individual. Porque para eso está la escuela, si no tendríamos el sistema de enseñanza domiciliario. Y entonces ahí sí, cada uno discute con el maestro que contrata lo que quiere. Estamos hablando de un espacio que si es fuerte y necesario, es porque construye encuentro, porque construye sociedad, porque construye comunidad y porque de alguna manera construye ciudadanía. Por eso la escuela siempre hace referencia a un hecho colectivo. Y en esa complejidad la participación tiene que tener espacios institucionales y claros para saber de qué manera participamos. ¿Qué le toca a los docentes, como decía Martín, que son los que de alguna manera han sido formados para la especialidad de la tarea que se desarrolla en la escuela? ¿Qué le toca a los padres, que vendrán también mirando a sus hijos en el devenir
digamos, del proceso educativo, qué le toca a los gobiernos y de qué manera podemos establecer un diálogo y construir los consensos que son necesarios. Pero quería destacar eso porque me parece que no es de cualquier manera. No es ni la asamblea permanente ni el reclamo individual. Tiene que haber contextos institucionalizados para que la participación sea realmente un espacio democrático que nos permita avanzar construyendo los acuerdos que tenemos que construir. Sí, gracias Adriana por levantar ese punto. Creo que, bueno, nosotros acá con algunos de las ONGs hemos vivido un poquito eso de que es cierto que si uno no alcanza a organizar los espacios de participación de manera efectiva, termina siendo más un barniz que otra cosa y si no es para nada conducente. Bueno, hablaron ustedes bastante de los resultados, más allá del tema de... Perdón, Martín, te faltaba. No, porque simplemente tenemos sí, obvio, sumar a lo que decían ellos. A ver, si estamos acá es porque creemos en la participación, en la movilización de la familia. Si no, eso va de suyo. Simplemente estamos acá tratando de reflexionar juntos de qué manera ordenamos el debate para lograr consenso y generamos multiplicación de la movilización. La necesitamos, como decía José. Eso creo que tiene que ser la base de cualquier avance constructivo de la charla, obviamente. Bueno, es buena esa aclaración. Decía, paso un poco, acá llega una pregunta por el tema de los resultados, que es algo que ustedes están mencionando. O sea, me parece que sus primeras respuestas estaban orientadas en el sentido de acá lo que tenemos que lograr entre todos es lograr mejores resultados del sistema educativo, ¿no? Y acá una de las preguntas que nos llega es ¿por qué hoy no estamos logrando en el sistema educativo argentino algunos de los resultados más fundamentales que nos proponemos, ¿no? Como básicamente que todos los chicos aprendan a leer y a escribir, estén alfabetizados? ¿Cuál creen que es la razón de esto y cómo lo podemos cambiar? Otra pregunta fácil. Y te toca empezar a vos. Y bueno, a ver, uno no quiere... vuelvo a la respuesta a lo que decía recién. No queremos ponernos en un lugar de defensa corporativa. Nosotros no estamos acá para defender, digamos, de forma cerrada, cuestiones que reconocemos que hay que problematizar, que hay que discutir, que hay que cambiar. Pero eso no quitar a la escuela y a lo que ocurre en la escuela de un contexto de gran complejidad. O sea, hay una relación seguramente entre malos resultados, no seguramente, los datos lo demuestran, entre pobreza y malos resultados en las pruebas. Eso ya está comprobado, digamos. Hay una relación ahí y hay una sociedad, un país y provincias que vienen de largos años de deterioro del tejido social, de incremento de la desigualdad. Eso es un punto. La crisis de la autoridad es otro punto. Obviamente que esta cuestión en la cual la política y nosotros como funcionarios de educación, pero que funcionarios políticos tenemos que hacernos cargo, también tiene una gran responsabilidad en la imposibilidad de sostener en el largo plazo políticas educativas que logren generar cambios que siempre en educación llevan tiempo. Y eso somos responsables quienes estamos en lugares políticos. Luego, obviamente, que pensar prácticas ya que tienen que ver con lo didáctico, con lo pedagógico, con lo curricular, eso es algo que seguramente cada uno de nosotros estamos afrontando. En los debates sé lo que piensa Adriana, sé lo que piensa José al respecto, porque lo compartimos y no lo desconocemos. En el caso, por ejemplo, se une a la primera pregunta, el caso de la alfabetización inicial. Hay un debate presente que uno debe ser respetuoso y equilibrado a la hora de pensarlo, porque claramente y la pandemia lo dejó, creo que el ejemplo más fuerte de la pandemia fue la alfabetización inicial en términos del saber específico docente. Si hay algo que no puede hacer un papá o una mamá es enseñar a leer y escribir, es un saber específico. Por lo tanto,
la metodología para la enseñanza de la lectoescritura es un saber específico, científico, y que debe ser discutido y fundamentado. En eso nosotros estamos dándonos debates. Y esas son las cosas con las cuales uno tiene que tratar de salvarla de la grieta, como decía José. O sea, es posible llegar a consensos respecto a eso si nos paramos a discutirlo sobre evidencias concretas y sobre las posturas que muchas veces tienen que partir de la humildad, de decir, bueno, lo he hecho hasta acá, ¿sirvió? ¿En qué momento estamos? Hay que revisar cuestiones, tenemos que ser, digamos, de alguna manera doctrinarios respecto a determinadas formas de abordar los aprendizajes. Yo creo que no, creo que hoy está todo en cuestión, como decía José. No vamos a decir, bueno, nosotros somos los que tenemos el conocimiento, aún teniendo datos, pero creo que ahí me parece que hay un campo abierto a discutir todo y que nosotros lo hacemos con muchísima responsabilidad, pero también con la humildad de decir, bueno, no negamos los problemas y estamos tratando de transitar caminos que nos hacia una mejora educativa. Creo que ahí está bueno que sepan también las familias de que de todo lo en el contexto crítico en el cual nos encontramos, hay un montón de experiencias en provincias que están buscando dar respuestas favorables a los problemas educativos que tenemos. ¿Cómo sigue? Dale. Bueno, en realidad creo que como yo soy una vieja maestra, voy a volver, digamos, a una reflexión que me parece que necesitamos, porque entiendo que la pregunta va dirigida hacia la escuela, ¿no es cierto? En principio, los primeros intercambios tuvieron que ver con cómo nos paramos en la relación entre la familia y la escuela, y en esa relación yo creo claramente que con la pequeña descripción que hice de los sujetos de nuestro tiempo, necesitamos familias con capacidad de acompañar y sostener a sus hijos en la dificultad de aprender, porque aprender exige esfuerzo y a veces es difícil, entonces hay que sostenerlo. Desde el punto de vista emocional, afectivo, ese acompañamiento, no desde el punto de vista técnico, pedagógico. Para eso está la escuela. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? Volver a la enseñanza. Poner en el centro de la acción de la escuela la enseñanza. La tarea docente de enseñar. Y muchos chicos no van a poder aprender muchas de estas cosas con otras mediaciones más que con la mediación que hace la escuela. Por eso yo creo que tenemos que revitalizar no solo la capacidad de enseñar de nuestros docentes, empoderar las escuelas para que puedan enseñarle a todas y todos, y acá digo, no solo enseñarle a los que aprenden solo, porque eso es fácil. Lo difícil es enseñarles a los que nos interpelan, a los que no aprenden tan solos, a los que requieren otra multiplicidad de mediaciones, y precisamente por eso yo creo que como sistemas educativos tenemos que poner mucha mirada en la enseñanza y de la mano de eso también mucha mirada en la formación docente, también para la cuestión de habilitar mejores modos de enseñar, de poner esa marca que haga que los chicos puedan aprender y con esa marca habilitante aprender toda la vida. Pero no es sin esa mediación sistemática, diría, de la escuela para que aprendizajes fundamentales como la lectura y la escritura se puedan concretar. Ahora también hago otro comentario. ¿De qué hablamos cuando decimos los chicos no leen ni escriben? Porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Porque probablemente nos encontremos con que los chicos no leen y escriben como leíamos nosotros, pero leen de otras múltiples maneras que no son tan conocidas y habituales para nosotros. Entonces todo tiene que entrar en la complejidad del análisis de pensar claramente una educación pública que tiene que formar ciudadanos para una cultura letrada que sepan leer y escribir, básicamente, porque esa es digamos, el sustento de muchísimos otros aprendizajes
complejos que se van a desarrollar durante toda la vida. Tener prioridades, entonces, poner foco en la enseñanza, mirar la formación de nuestros docentes, acompañarlos en la formación inicial y continua para poder empoderar la escuela para que pueda cumplir esa tarea, que hoy es una tarea compleja porque tenemos una ley de educación que plantea una trayectoria obligatoria de 13, 14, depende de las provincias, hasta 15 años, y con tantos años que hay que sostener los chicos en esa trayectoria, por supuesto que hay que poder trabajar mucho para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, más tiempo en la escuela, más recursos, también materiales de los chicos. Hablabas de lo que mostró la pandemia. Claro, la pandemia mostró la enorme desigualdad, la enorme dificultad para el acceso a cuestiones fundamentales, pero también la enorme desigualdad de los contextos inmediatos de los chicos, que fueron los que tomaron la mediación inmediata cuando la enseñanza fue a distancia. No es ocasional que las pruebas de lectura y escritura estén más descendidas en los contextos menos alfabetizados, porque la mediación también inmediata estuvo más restringida. Entonces, mucho por trabajar, sí, tenemos mucho que trabajar y mucho que fortalecer la escuela, porque todo el mundo la critica, pero la verdad es que todos sabemos que no va a haber crecimiento y desarrollo sin escuela. ¿Necesitamos otra escuela? Sí, pero la vamos a definir entre todos sabiendo que hay que defender ese espacio común que todavía nos sigue habilitando a las posibilidades que todos hemos puesto como expectativa precisamente para el desarrollo y el crecimiento. Bueno, tomo lo que decía Martín y Adriana. Si un chico no aprende a leer en la escuela es culpa de la escuela, no hay chance, acá no me puedo escapar, lamentablemente, con la mamá de recién. Bueno, yo más que aplauso me pondría triste, ¿no? Porque la verdad es que no lo podemos resolver. Pero, digo, si un chico está en la escuela, va, el padre lo lleva, que no ocurre siempre, ya que está... Sí, lo pasé a buscar, pero está bien, también sí, fue para destensionar el momento. Igual, después de 4 o 5 años en la escuela, el chico no lee, claramente hay un problema. La educación es fuertemente contextual, o sea que el contexto influye muchísimo en lo que un chico puede aprender y no puede aprender, con lo cual, Martín lo decía al principio, el contexto lamentablemente hoy determina en la Argentina, la educación puede hacer que no determine. O sea, la buena escuela es la que hace que el contexto no determine. O sea, que si no lo logramos, hay que mejorarla. Eso está claro. Quiere decir que no importa la casa en la que te tocó nacer, te vas a tener que esforzar un poco más, porque cuando vas caminando descalzo a la escuela te cuesta más, es así, pero podés aprender. Ahora, también es el sujeto de aprendizaje cambió. Y la sociedad en la que vivimos cambió. Y la escuela no cambió. Y ese es el reto que tiene la escuela y que tenemos nosotros los ministros. Es hacer una escuela para este sujeto de aprendizaje, que no es el sujeto de aprendizaje del siglo pasado. Pero también quiero decir que muchas veces, en muchas de las cosas que proponemos, la sociedad pide volver a la escuela para el sujeto de aprendizaje del siglo pasado. Y nosotros tenemos que explicar mejor por qué no funciona ese formato de escuela y a poco cambiarlo. Yo le voy a mostrar algo que es de Mendoza, que yo pido que algunos que están grabando esto no lo graben y no lo reproduzcan, ¿sí? Porque no lo hago con ese sentido, lo hago para entender en qué momento estamos viviendo y cómo nos hacemos cargo de lo que nos hacemos cargo. A ver si me sale. No me sale. A ver si puedo. No puedo porque no sé por qué el audio ha decidido que no va a funcionar acá. No anda el audio, así que no anda la escuela, no anda el audio. Dame un instante. Me encantaría mostrarle... Cierro por la información. A ver. Perdón. Y si no, bueno, será para la próxima vez que venga. Ahora queremos saber. Para veo. Sí, pero no, es que el problema es que no anda el audio. No reproducía. Pero dame un instante. Mientras yo acá estoy leyendo todas las preguntas que llegan, que son muchas. Voy a tratar de hacer un esfuerzo de síntesis para unir 2 o 3
y responderlo la mayor cantidad posible. Ahí estoy. T, E, T, O, ma, T, E. El tomate es una fruta. El tomate es una fruta elegida por muchas personas en el mundo. Bien. Esos son 3 chicos de Mendoza, reales, digamos, no es ficticio. Nosotros cuando volvimos de la pandemia, en el primer mes del 21, censamos a más de 100.000 chicos, pero particularmente a 30.000 chicos, todos los chicos de 4º grado. ¿Sí? En Mendoza, post pandemia, 4.000 como el primero, más o menos, 22.000 como el segundo, más o menos, y 4.000 como el tercero. Con eso tomamos medidas remediales, apuntamos a los chicos, usamos el que se llamaba Acompañar, que hoy se llama Volver a la Escuela, un buen programa nacional que lo tomamos con modelos provinciales, digo, para que vean que hay muchas cosas que estamos de acuerdo, aunque alguien quiere plantear, gritan todo, y logramos que, no me acuerdo ahora, pero que en la siguiente medición de los 4.000, en la del fin de año, perdón, de los 4.000 que estaban en el de abajo, 2.000 pasaron al siguiente, y todos mejoraron. Digo, hay formas para hacer que los chicos aprendan, ¿sí? Lo que pasa es que necesitamos un cambio profundo de un sistema educativo que genera muchas tensiones, que hay muchos puntos de vista, pero que el problema no es tanto técnico de cómo enseñar a aprender, sino es político y de tensiones de cómo se modifica un sistema que le influye, por lo menos, al 50% de la población. O sea, mi sistema educativo, el que yo dirijo, tiene 62.000 docentes. El de acá es más grande, el de señor es un poco más chico, creo. 500.000 estudiantes, y cada cosa que uno cambie para un lado o para el otro, generan tensiones, generan problemas, generan tensiones políticas, generan un montón de cosas. Yo no me quiero extender en esto, pero digo, ahí es donde necesitamos el apoyo de toda la comunidad, y en eso creo que nosotros estamos todos de acuerdo que nuestra tarea es que estos pibes lean primero y después vemos el resto. Ahora, le pedimos a la escuela todo el resto a veces antes de que lean. Yo creo que el primer problema, o sea, cambió el sujeto, no cambiamos el sistema. Cambió el contexto, no cambiamos el sistema, y le pedimos a la escuela 2 millones de cosas y le dejamos de preguntar si los chicos leían. ¿Sí? Bueno, creo que ahí, si nos ponemos de acuerdo entre lo que estamos acá, en que le vamos a pedir le vamos a empezar a pedir a la escuela, primero que los chicos lean y después el resto, es que el sujeto cambió, así que se pueden cambiar las formas de enseñar, ¿no? Y que entre todos vamos a lograr esto. Bueno, creo que tenemos un primer paso dado. Estamos reconociendo el problema, yo creo que hoy lo reconocen las evaluaciones que tenemos. Es nuestro. Bien. José, te voy a tomar esta reflexión para un poquito, acá va una primera síntesis de preguntas. Un poco lo que transmiten varias de las preguntas es hay leyes que no se cumplen, hay resultados que no logramos, que un poco exceden a la educación, ¿no? Obviamente, ¿no? Es como que un poquito esta sensación de que de distintos sectores hay esfuerzos, pero en algún sentido como que no logramos salir adelante. Y por ahí yo les haría esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para sacar adelante el sistema educativo, para cambiar un poquito esas dinámicas? Que creo que un poquito, José, sí, empezabas a ir a esa pregunta. Sí. Te voy a decir una cosa corta y después, porque el otro día me junté con un grupo de estudiantes con el mismo planteo. Y me decían todas las leyes que no se cumplían, entre ellos la educación sexual integral. Y yo les pregunté, explíquenme por qué toman alcohol los menores de 18. Eran todos los que estaban ahí. Porque no cumplen la ley. Bueno, si ustedes no la cumplen, nosotros tampoco la logramos cumplir. Digo, no la logramos cumplir, no es que no la queremos cumplir, pero es un problema argentino, ¿no?, de la educación. Y es mucho más polivalente que tomar la decisión de resolverlo nada más. Me parece que lo bueno de esto es que estamos hablando de eso, de cómo hacemos para cumplirlo acá. Y me parece buenísimo que estén todos ustedes y que podamos ponernos de acuerdo, pero no es sencillo a veces tomar. Sería muy sencillo tomar la decisión que los menores de 18 años no tomen más alcohol y no tengo más problemas de los profundos problemas que tiene la escuela secundaria, los profundos problemas del aprendizaje de la escuela secundaria, las profundas pérdidas. Me fui, pero no importa. Pero digo, porque quiero. No sé cómo pasa acá. En Mendoza, la fiesta de egresados son días de semana.
Noviembre se pierde un día atrás de otro porque los chicos salen a festejar la secundaria que no terminaron con alcohol que no pueden tomar. No escuché, perdón. Bueno, está bien, no, por las dos cosas, en todo caso. Pero bueno, si querés. Sí, sí, ahí, acá tenemos muchas preguntas. No sé, Martín, si tenés algún comentario más sobre esto. No, estaba pensando justamente y creo que va por el... A ver, digo, nosotros, es un contexto, porque creo que tu pregunta, Ignacio, va a encontrar salidas al laberinto en el cual estamos. Siempre se sale por arriba de los laberintos, salvo que seamos Teseo y encontremos el Minotauro. Creo que es un momento difícil para encontrar esa salida por arriba, porque obviamente el mundo está en una situación crítica en la cual hemos perdido la certeza respecto a la posibilidad de pensar futuros, y claramente la escuela sin perspectiva de futuro es como que pierde su rumbo. O sea, si la escuela de 1884 tuvo éxito, era porque había un proyecto de nación claro, digamos, hacia dónde, que se quería construir. Y la escuela era un engranaje de ese proyecto de nación. Hoy estamos en esa situación, pero, a ver, digo, y creo que también Ignacio lo dijo al principio, para no, lo dijeron, lo señalaron en el panel anterior, para salir de la excepcionalidad argentina, digamos, no es un problema de nuestra sociedad en particular, es un momento crítico a nivel global en el cual todas las utopías posibles están muy cuestionadas y parece que cualquier visión de futuro es peor que el presente en el cual estamos, y eso nos enoja, nos pone mal, nos hace buscar culpables de esa situación crítica. Entonces digo, ¿cómo hacemos para nosotros cambiar ese humor o ese clima respecto a las instituciones y en particular a la escuela? Creo que bueno, va un poco lo que decía José. Digo, planteémonos los objetivos generales que queremos lograr y comprometámonos, tratemos de buscar, no buscar culpables, o sí, busquemos responsabilidades, o encontremos los dolores que impiden que esos objetivos se cumplan, pero tratemos de encontrar puntos en común. Creo que si nosotros hoy esos sentimientos, digamos, que son entendibles, uno siempre trata de ponerse en el lugar del otro y entiende por qué hoy la sociedad está tan enojada con muchas cosas, es lógico, pero no creo que sea posible que salgamos del laberinto y que encontremos un mejor sistema, construyamos un mejor sistema educativo en una situación que sea en cuanto peor mejor, digamos. No sé si logro explicarlo, pero siempre hay momentos críticos en los cuales dice, bueno, eso tendría que llegar, romper todo para empezar a construir de nuevo. Nosotros no creemos en eso, digamos, filosóficamente no creemos eso. Creemos que hay que pararse en lo positivo que tenemos, que evidentemente tiene que haber, digamos, sí. Porque ustedes mismos han realizado estudios en los cuales evidentemente muchas familias creen en la escuela de sus hijos, creen que sus hijos están bien, siendo bien educados ahí. Y bueno, ahí hay un punto en el cual tenemos que pararnos para construir desde esa mirada particular una mirada general que nos diga, bueno, esto está mal, pero hay un montón de otras cosas que van en un rumbo y que evidentemente ante la opción de la sangre y el tiempo tenemos que elegir el tiempo y nos va a llevar tiempo construir ese objetivo que queremos construir. Lo que tenemos que crear primero es confianza. Confiar en que en este sistema representativo que tenemos, quienes tenemos la responsabilidad de representar a nuestro sistema educativo, queremos lo mismo que la familia. Claro. Sé que es complejo eso, pero hay que empezar a construir confianza. Y eso se crea si nos escuchamos y dialogamos. Bien. Como estamos haciendo de acá. Exactamente. Creo. Sí, se me ocurre ahora una especie de dinámica para nos faltan, digamos, no nos queda tanto tiempo. Sí. A mí me gustaría plantear otro tema que surge medio estructuralmente de las preguntas y que también se habló mucho en estos días, y después dejarles a ustedes un último comentario. Acá la ministra Cantero y el ministro Tomás estuvieron ya leyendo todas las preguntas y
y de alguna manera ordenándolos. Entonces, les propongo una ronda sobre el tema de transparencia y después les dejo la última ronda a ustedes para su último comentario en base a todo lo que fuimos charlando. Un poco, este es un tema recurrente, ahí la veo a Majo, que es una de las principales dirigentes de padres organizados a nivel federal, María José Navajas. Perdón, Majo, que te pongo en el spot, pero me acuerdo de distintas conversaciones con vos. No, era para que sepan que es ella la que salió. No. Para que sepan que eras vos la que salió, estoy cargando. No, pero digo, un tema de María José, del cual habla mucho, es de la dificultad que muchas veces los padres tienen para acceder a información. Y ese es un tema en el que nosotros nos especializamos, entonces sé bastante, o relativamente más de lo que sabía antes. Y es cierto que por un lado hay muchísima información educativa publicada, pero por el otro lado hay muchos indicadores muy importantes a los que la sociedad en general no tiene acceso o no tiene acceso en el tiempo oportuno, por decirlo así. Entonces ese es por ahí un diagnóstico propio que creo que con María José compartimos. Pero hay una inquietud ahí de los padres a la hora de ser parte de esta conversación pública de cómo acceden a la información, pero no solo a la información, y acá traigo otra pregunta muy concreta que surgió, que es a veces a los procesos de tomas de decisiones y otras instancias de gobierno. Entonces, otra pregunta que había por ahí era si los encuentros del Consejo Federal de Educación no deberían ser públicos, ¿no? Así que un poquito eso. Tema transparencia en general, ¿qué piensan de cómo se podría mejorar la transparencia de la información en educación? Y si tendría sentido que algunas instancias fueran más públicas o no. Que bueno, creo que es un tema con varias aristas, no es sencillo. En este nivel de conversación, creo que franco, sincero, que estamos logrando acá y muy constructivo. Y aprovecho para agradecerles de vuelta, pues no muchas veces se da que podemos hablar en serio de estos temas. Yo solo digo, para no monopolizar la palabra, que esto de que la confianza va de la mano de la transparencia y de poder mostrar lo que hacemos. Creo que eso construye confianza. Yo creo que a la educación le faltan datos, le falta transparencia, le falta que sean públicos. La ley del 2006 dice que ahí tiene que haber más y no lo están. Le falta sistemas nominales que funcionen en toda la Argentina y que esos datos estén online. Le falta poder... Todo eso estoy absolutamente de acuerdo en que hay que trabajarlo de a poco y hacerlo. Hay problemas técnicos, hay problemas de decisión política, y hace falta más que algunos pidiendo, digamos. Hay muchos pidiendo, porque si no, no es fácil mostrar la realidad del sistema. Entonces, está bien, eso creo que así. Y la verdad que nunca se me ha ocurrido lo de la sesión del Consejo Federal filmada como, digamos, en vivo como el Congreso. La verdad que me parece muy interesante la propuesta. Me animo. No depende de mí, claro, no depende de mí, pero la verdad que me parece que está perfecto. Yo también quiero decir que hay mucha más información disponible para toda la sociedad argentina de la que a veces todos entendemos. Porque, por ejemplo, si bien la sesión del Consejo Federal no está filmada en la tele para que todo el mundo la pueda ver, todas las resoluciones que toma el Consejo Federal están publicadas en las páginas web, sobre todo del Ministerio de Educación, y cualquiera puede entrar. No, pero a ver, mira, sí. Los anuarios es otra cosa. Estoy hablando. Vamos por parte. Dejemos a la ministra. A ver, voy a hablar de las resoluciones del Consejo Federal. Igualmente, después le voy a contestar a la mamá que está preocupada por los anuarios. Las resoluciones del Consejo Federal se pueden consultar en la página web. Y los resultados de las pruebas a aprender también. Y las estadísticas también. Lo que pasa es que a veces para comprender lo que dicen esos datos, hace falta mediar la comprensión de lo que transforma ese dato en información. Porque los datos por sí solos no construyen información. Entonces, para poder leer esos datos que tenemos disponibles, hace falta a veces una mediación
para poder decir cuál es el sentido y cuál es el contexto que tienen. Pero muchos de nosotros podemos leer eso. Por supuesto. Si fueran públicos, nosotros tenemos, ministra, un sistema nominal, como dijo Virginia, y realmente no tenemos acceso porque el SAR lo mira nada más que un director desde las 4 paredes de la escuela. Pero el SAR es otra cosa, el SAR no es el sistema nominal, el SAR es el sistema que regula los datos de los docentes. Entonces es otro, bueno, para que ustedes vean que para hablar también tenemos que comprender de qué hablamos. Pero son docentes, qué bien bueno, que están acá. Sí. Y los datos, ya que están preocupadas, las invito a las dos. Las invito a las dos que vengan, porque los datos están y los podemos conversar. Y además nosotros los hemos hecho públicos en un montón de lugares. Lo que pasa es que si uno los toma desde una perspectiva sesgada, no está dándole la importancia que tiene. Pero te invito a que vengas a reunirte con nosotros, porque lo vamos a trabajar perfectamente, porque los datos están. ¿Sabés por qué? Porque los datos los cargan ustedes. En el sistema nominal que tiene Santa Fe, los datos no los trabaja la provincia de educación a nivel de gobierno, los cargan las directoras de escuelas. Y por eso hemos dicho hasta el cansancio que esta provincia, a pesar de la pandemia, tiene 22.000 chicos más que en el 2019. Y lo hemos dicho hasta el cansancio y parece ser que muchas cosas no se comprenden igual. Así que te invito porque vamos a mirar las tasas de repitencia, las tasas de abandono, las tasas de sobriedad, y vamos a mirar todos los procesos que se han hecho año por año. ¿Sabés por qué no tenemos además ninguna dificultad en mostrarlos? Por un lado, porque ese es un compromiso ético, político y democrático. Y por otro lado, porque gracias al trabajo de nuestros docentes y de nuestras políticas educativas, podemos mostrar indicadores muy superadores. Así que no hay razón para esconderlo. Te los vamos a mostrar. Ahí, perdón, discúlpame un concepto nomás para cerrar la conversación, que con esto de la transparencia, o sea, creo que algo que sacamos en limpio es una especie de consenso de que hay que seguir avanzando en transparencia educativa. Y yo después el otro comentario es desde el Observatorio de Argentinos por la Educación, ahí están Víctor, Gaby y demás. Es cierto que también muchas veces hay cierta complejidad en trabajar con esos datos para poder lograr los indicadores que necesitamos, así que, bueno, dos caras por ahí de la misma moneda para seguir trabajando. ¿Puedo tomar algo de lo que dijo? Perdón. Sí, es muy corto, el tema de la mediación de los datos. Sí. O sea, yo creo que los datos tienen que ser públicos. Estoy absolutamente... estoy hablando de datos nacionales, aparte, no solo por jurisdicción. Yo voy a decir que Santa Fe es una jurisdicción que tiene muchísimos más datos que muchísimas otras también. O sea, si uno rankea la cantidad de datos que tiene cada una, Santa Fe está entre las que más tiene. Pero la mediación del dato es importante. ¿Quién lo media y cómo? Por eso también las instituciones como Argentinos por la Educación, que hace permanentemente informes, y con algunos coincidimos y en otros no tanto, también debo decir, a veces tenemos nuestra diferencia de la interpretación del dato. Si eso no lo hacemos de forma seria, e intentando salir de la grieta, terminamos perjudicando y no solucionando problemas, que es lo que nos pasa muchísimo en la Argentina, ¿no es cierto? Esperamos un aprender, una PISA, lo que fuera, para hacer 5 titulares 2 semanas. Y eso no es bueno para el sistema educativo, eso no le asuma a la transparencia de datos. Por eso Banco Argentino, que toda la semana saca uno, y entonces de última mantiene la charla, pero que es verdad, eso es lo que necesitamos. Mantener el diálogo. Ahí está Goldman, que con un PISA te hace 6, 7 informes, ¿no? Cada tanto le mando algún WhatsApp cuando estoy enojado, pero porque pensamos distinto. Está bien, eso es lo saludable, ¿no? Hacía falta más información. Bueno, gracias, José. Bueno, mi propuesta es, a ver, recorrimos un montón de temas interesantes y creo que los hablamos y un poquito la tensión que percibimos en algún momento habla de la buena conversación que tuvimos y que estamos teniendo. Bueno, empezamos con el tema del nuevo contrato que necesitamos. Acá tenía el machete. Hablamos del tema de la responsabilidad, ¿no? Que por ahí no es pareja, y también para prestar atención a nivel total entre los padres, pero la importancia de ir generando esos espacios, mayores espacios de participación con los que sí quieren trabajar por la educación de sus hijos. Todo este desafío de época que vivimos, ¿no? De la escuela distinta. Y entonces, ¿cómo ordenamos o cómo trabajamos sobre esa demanda y la respuesta a esas demandas desde los gobiernos en este contexto tan cambiante?
Y bueno, y después recorrimos este tema de la transparencia, ¿no? No es poco todos los temas que fuimos tocando. Yo ahora quiero proponerles a ustedes un poco que cada uno, pedirles a cada uno una reflexión de cierre, ya sea algún comentario sobre algo que hablamos, algo que dejamos sin tocar que por ahí para ustedes sea importante decir, o algún mensaje de cierre, ¿no? Bueno, arranco yo para terminar al revés. En primer lugar, respecto a esto, me parece que lo de la transparencia, el manejo de los datos y la información, sumando lo que decía Adriana y José, es un buen ejemplo respecto a cómo construir confianza y cómo creer que quienes hoy estamos con responsabilidades, en diferentes niveles de responsabilidades de nuestro sistema educativo provincial y nacional, tenemos consensos que creo que son unánimes respecto a la importancia del dato, la necesidad de hacer un buen trabajo con eso para que justamente, en primer lugar, básicamente sea el principal insumo con el cual nuestros equipos directivos en las escuelas planifiquen la mejora del sistema educativo. Y eso crean que con diferentes avances, porque cada provincia tiene su historia al respecto, y como decía José, Santa Fe y Mendoza, y nosotros ahí estamos en mitad de tabla, pero con mucho énfasis en ese tema. Tenemos mucho para aportar y estamos en el camino de construir sistemas de información que sirvan para construir confianza de parte de todos los actores del sistema educativo, incluido la familia. Eso me parece fundamental porque, en definitiva, creo que lo que tenemos que llevarnos de acá en claro es eso. ¿Qué herramientas podemos brindar nosotros de nuestro lugar para construir este contrato que fundamentalmente tiene que estar puesto, no tiene que ser tan complejo, porque la forma de construir un mensaje social y político que nos incluya a todos tiene que ser lo más simple posible. O sea, por algo, cuando se creaban las naciones, uno buscaba simplificar en lemas o en una bandera lo que nos uniera a todos. Y la bandera de la educación es simple, es decir, nosotros queremos que los chicos de la escuela primaria salgan con una lectura y una comprensión de la lectoescritura avanzada y apropiada en sexto grado, en séptimo grado, y que sepan resolver los problemas que tienen que resolver en matemática en la primaria y fundamentalmente en la secundaria, sin menospreciar o dejar en segundo lugar los aprendizajes. Hoy nuestra bandera tiene que ser que los chicos que comienzan terminen en sexto o séptimo año. No más que eso. Todo lo demás, obviamente, hay que generar todos los ámbitos y foros necesarios para discutir el cómo, pero la bandera tiene que ser esa, porque ahí creo que no hay espacio. No hay lugar para que nadie quede fuera de esa bandera educativa que nos tiene que encontrar unidos. Así que básicamente eso. Sí, Luis, cerramos. Bueno, gracias primero por la invitación y segundo por lo que hacen, ¿no? Por juntar a una gran cantidad de padres involucrados y preocupados por la educación. Gracias por invitar y a los que viajaron y se vinieron hasta acá. Yo creo que a la información, que a la educación, al sistema educativo le hace falta, como nos gusta decir a los que nos dedicamos a la educación, más retroalimentación formativa. La retroalimentación formativa es ponerle datos para mejorar. Yo siento que al sistema educativo le damos demasiadas, en lugar de retroalimentación formativa, calificación. Que es todo lo contrario, le ponemos algo para retarlo. Era como lo que nos pasaba a nosotros en la secundaria, como con la educación que queremos. Por eso muchos tienen miedo de poner los datos arriba o dudas o formas de cómo se presentan los datos con respecto a cómo nos va, ¿no? No es lo mismo estar mal, pero estar en un escalón mejor que el año pasado, a estar más o menos y estar en un escalón peor, ¿no? Porque la foto va para un lado o para el otro. Creo con mucha sinceridad de que hay mucha gente en el sistema educativo, en los gobiernos jurisdiccionales, en los gobiernos nacionales, trabajando para mejorar esto. Y otra que no tanto, a lo mejor, y que tiene más otros intereses particulares. Y me parece que mientras que nos juntemos en un mismo lugar, los que queremos más por educación, y por eso sé que las tensiones tienen que ver por lo mismo, es porque muchos de ustedes están muy preocupados, alguien lo ponía ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el plan para que esta generación de chicos pueda acceder a estudios superiores o empleos de calidad con las diferencias actuales de la escuela? Creo que dice diferencias, o deficiencias, perdón. Me lo pregunto todos los días. Trato de mejorarlo todos los días. Trato de hacer cosas, ponemos datos, y es la gran deuda que tenemos, no tengo duda de eso. O sea, lo vemos y creo que ustedes lo ven. Si me preguntan cuál es el plan, a lo mejor
otra, que hablemos solo de ese plan, y te digo lo que pienso que hay que hacer en nivel inicial hoy, en primaria hoy, en secundaria hoy, en el sistema hoy, cuánta plata le hace falta al sistema, qué hay que hacer con los estatutos docentes. Digamos, es complejísimo el sistema. Yo, de todas formas, celebro fuertemente que hoy, sábado, a las 5 de la tarde, seamos no sé cuántos, 100 personas discutiendo fervorosamente, no hay otra forma, fervorosamente por mejorar la educación. Acepto que piensen que los chicaní en algún momento, lo que fuera, digo, no me hice un día de viaje y otro de vuelta para eso, sino sí para generar algo entre ustedes y que me debo algo sin duda para que esto sea un poco mejor para los chicos que les toca entrar hoy al sistema educativo y que esperemos con eso sí comprometernos un poco más para que cuando salgan tengan asegurado el superior. Así que de mí muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por este espacio. Ustedes lo tienen incorporado. Bueno, muchas gracias por este espacio de encuentro, precisamente para poder establecer intercambios y mostrar realmente que en la Argentina, como no sucede en muchos lugares del mundo, hay una preocupación cotidiana por la educación. Hay otros países donde nadie discute los sistemas educativos que tienen, pero nosotros los argentinos vieron que somos bastante discutidores. De hecho, a veces también cometemos el exceso de decir, bueno, las leyes parece que no están para ser cumplidas, sino para ser discutidas. Pero está bueno que la comunidad discuta, piense, debata, pregunte sobre la educación, porque eso también habla de un interés importante sobre lo que habrá de pasar, sobre todo con los que vienen detrás. Creo que los que tenemos la conducción de los sistemas educativos tenemos una enorme responsabilidad de hacer todos los días algo para mejorar la realidad que tenemos, y en ese sentido voy a cerrar lo que quería decir de los datos y de la información. De nada sirve tenerlos colgados en la página web si no va a haber políticas para mejorar lo que está allí. Es decir, si yo tengo durante 12 años tasas altísimas de repitencia, de abandono, de sobriedad, y no hago nada por mejorarlo, el dato, la información, no sirvió para lo que está y para lo que existe. Todas las evaluaciones, como las construcciones estadísticas, sirven para tomar decisiones políticas de mejorar las realidades que tenemos. Y en eso creo que todos estamos interesados en poder aportar desde ese lugar cómo podemos hacer para que nuestros chicos, nuestras chicas, tengan todos los días una mejor oportunidad para educarse y para poder crecer y ser parte de un país que necesita desarrollo y crecimiento sustentable, y no va a ser sin educación. Así que muchas gracias por este espacio.